Universo. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía, el impulso, las leyes y las constantes físicas que la gobiernan. Sin embargo, el término también se utiliza en sentidos contextuales ligeramente diferentes y alude a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza. Su estudio en las mayores escalas es el objetivo de la cosmología, disciplina basada en la astronomía y la física, en la cual se describen todos los aspectos de este universo con sus fenómenos. La ciencia modeliza el universo como un sistema cerrado que contiene energía y materia adscriptas al espacio-tiempo y que se rige fundamentalmente por principios casuales, basándose en observaciones del universo observable. Los físicos intentan describir el continuo espacio-tiempo en lo que nos encontramos, junto con toda la materia y energía existentes en él. Los experimentos sugieren que el universo se ha regido por las mismas leyes físicas constantes a lo largo de su extensión e historia. Es homogéneo e isotrópico. La fuerza dominante en distancias cósmicas es la gravedad, y la relatividad general es actualmente la teoría más exacta para describirla. Las otras tres fuerzas fundamentales y las partículas en las que actúan son descritas por el modo estándar. El universo tiene por lo menos 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Aunque experimentalmente no se pueden descartar dimensiones adicionales, el espacio-tiempo parece estar conectado de forma sencilla y el espacio tiene una curvatura media muy pequeña o incluso nula, de manera que la geometría euclidiana es como norma general exacta en todo el universo. La teoría actualmente más aceptada sobre la formación del universo fue teorizada por el canónigo belga Lemaître a partir de las 3 ecuaciones de Albert Einstein. Lemaître concluyó en opciones a lo que pensaba Einstein, que el universo no era estacionario, que el universo tenía un origen, es el modelo del Big Bang, que describe la expansión del espacio-tiempo a partir de una singularidad espacio-temporal. El universo experimentó un rápido periodo de inflación cósmica que arrastró todas las irregularidades iniciales. A partir de entonces, el universo se expandió y se convirtió en estable, más frío y menos denso. Las variaciones menores en la distribución de la masa dieron como resultado la segregación fractal en porciones que se encuentran en el universo actual como cúmulos de galaxias. Las observaciones astronómicas indican que el universo tiene una edad de 13.799.021 millones de años, entre 13.778 y 13.820 millones de años, con un intervalo de confianza del 68% y por lo menos 93.000 millones de años luz de extensión, debido a que, según la teoría de la relatividad espacial, la materia no puede moverse a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Puede parecer paradójico
que dos objetos del universo puedan haberse separado 93.000 millones de años luz en un tiempo de únicamente 13 millones de años. Sin embargo, esta separación no entra en conflicto con la teoría de la relatividad general, ya que esta solo afecta al movimiento en el espacio, pero no al espacio mismo, que puede extenderse a un ritmo superior, no limitado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, dos galaxias pueden separarse una de la otra más rápidamente que la velocidad de la luz si el espacio entre ellas se dilata. Observaciones recientes han demostrado que esta expansión está acelerando y que la mayor parte de la materia y la energía en el universo son denominadas materias oscuras y energía oscura. La materia ordinaria, bariónica, solo representaría algo más del 5% del total. Las mediciones sobre la distribución espacial y el desplazamiento hacia el rojo de galaxias distantes, la radiación cósmica de fondo de microondas y los porcentajes relativos de los elementos químicos más ligeros apoyan la teoría de la expansión del espacio y más en general la teoría del Big Bang, porque propone que el universo en sí se originó en un momento específico en el pasado. En cuanto a su destino final, las pruebas actuales parecen apoyar las teorías de la expansión permanente del universo, Big Freeze, o Big Rip, Gran Desgarro, que nos indica que la expansión misma del espacio provocará que llegara un punto que los átomos mismos se separarán en partículas subatómicas. Otros futuros posibles que se barajan especulaban que la materia oscura podría ejercer la fuerza de gravedad suficiente para detener la expansión y hacer que toda la materia se comprima nuevamente, algo a lo que los científicos denominan el Big Crunch o la gran implosión. Pero las últimas observaciones van en la dirección del gran desgarro. Porción observable o visible. Los cosmólogos teóricos y astrofísicos utilizan de manera diferente el término universo, designado bien el sistema completo o únicamente una parte de él. Frecuentemente se utiliza el término el universo para designar la parte observable del espacio-tiempo o el espacio-tiempo entero. Según el convenio de los cosmólogos, el término universo se refiere frecuentemente a la parte finita del espacio-tiempo, que es directamente observable utilizando telescopios, otros detectores y métodos físicos, teóricos y empíricos para estudiar los componentes básicos del universo y sus interacciones. Los físicos cosmólogos asumen que la parte observable del espacio comóvil, también llamado nuestro universo, corresponde a parte del espacio entero y normalmente no es el espacio entero. En el caso del universo observable, este puede ser solo una misma porción del universo existente y por consiguiente puede ser imposible saber realmente si el universo está siendo completamente observado. La mayoría de los cosmólogos creen que el universo observable es una parte extremadamente pequeña del universo entero.
realmente existe y que es imposible ver el espacio comóvil. En la actualidad se desconoce si esto es correcto, ya que de acuerdo a los estudios de la forma del universo, es posible que el universo observable esté cerca de tener el mismo tamaño que todo el espacio. La pregunta sigue debatiéndose. Evolución. Teoría sobre el origen y la formación del universo. Big Bang. Teoría del Big Bang. El hecho de que el universo esté en expansión se deriva de las observaciones del corrimiento al rojo, realizadas en la década de 1920 y que se cuantifican por la ley de Hubble. Dichas observaciones son la predicción experimental del modo de Friedman, Robertson y Walker, que es una solución de las ecuaciones del campo de Einstein de la relatividad general que predicen el inicio del universo mediante un Big Bang. El corrimiento al rojo es un fenómeno observado por los astrónomos que muestra una relación directa entre la distancia de un objetivo remoto, como una galaxia, y la velocidad con la que éste se aleja. Si esta expansión ha sido continua a lo largo de la vida del universo, entonces en el pasado estos objetos distantes que siguen alejándose tuvieron que estar una vez juntos. Esta idea da pie a la teoría del Big Bang, el modelo dominante en la cosmología actual. Durante la era más temprana del Big Bang, se cree que el universo era una caliente y denso plasma. Según avanzó la expansión, la temperatura decreció hasta el punto en que se pudieron formar los átomos. En aquella época la energía de fondo se desacopló de la materia y fue libre de viajar a través del espacio. La energía remanente continuó enfriándose al expandirse el universo y hoy forma el fondo cósmico de microondas. Esta radiación de fondo es remarcablemente uniforme en todas direcciones, circunstancia que los cosmólogos han intentado explicar como reflejo de un periodo temprano de inflación cósmica, después del Big Bang. El examen de las pequeñas variaciones en el fondo de radiación de microondas proporciona información sobre la naturaleza del universo, incluyendo la edad y composición. La edad del universo desde el Big Bang, de acuerdo a la información actual proporcionada por el WMAP de la NASA, se estima en unos 13.700 millones de años, con un margen de error de un 1%, 137 millones de años. Otros métodos de estimación ofrecen diferentes rangos de edad, desde 11 millones hasta 20.000 millones. Sopa primigenia. Hasta hace poco, la primera centésima de segundo era más bien un misterio, impidiendo a los científicos describir exactamente cómo era el universo. Los nuevos experimentos en el RHIC, en el Brookhaven National Laboratory,
han proporcionado a los físicos una luz en esta cortina de alta energía, de tal manera que pueden observar directamente los tipos de comportamiento que pueden haber tomado lugar en este instante. Estas energías, los quarks que componen los protones y los neutrones, no estaban juntos, y una mezcla densa superficialmente de quarks y gluones con algunos electrones era todo lo que podía existir en los microsegundos anteriores a que se enfriaban lo suficiente para formar el tipo de partículas de materia que observamos hoy en día. Protogalaxias. Los rápidos avances acerca de lo que pasó después de la existencia de la materia aportan mucha información sobre la formación de las galaxias. Se cree que las primeras galaxias eran débiles, galaxias enanas, que emitían tanta radiación que separarían los átomos gaseosos de sus electrones. Este gas, a su vez, se estaba calentando y expandiendo y tenía la posibilidad de observar la masa necesaria para formar las grandes galaxias que conocemos hoy. Destino final del universo. Tiene diversos modelos que explican lo que sucederá en función de diversos parámetros y observaciones. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, el destino final más probable dependerá del valor auténtico de la densidad de materia. En función de este parámetro se barajan dos tipos de finales: el Big Crunch, gran implosión, que sucederá si el universo tiene una densidad de materia por encima de la densidad crítica, al punto de que sea capaz de declarar su expansión hasta detenerla y llegar a invertirla. Así, la materia recondensaría en gran implosión guiada por la gravedad, el Big Rip, gran desgarramiento, que sucederá si eventualmente la densidad está por debajo de un valor crítico. Los cúmulos de galaxias acabarían acercándose y formando grandes agujeros negros, del tipo que se supone existe en el centro de muchas galaxias. Esos agujeros negros pueden considerarse como un rasgado o desgarramiento del espacio-tiempo. A partir de los años 1990 se comprobó que el universo parece tener una expansión acelerada, hecho que dentro de la relatividad general solo es explicable acudiendo a un mecanismo de tipo constante cosmológica. No se conoce si ese hecho puede dar lugar a un tercer tipo de final. Big Crunch o la gran implosión. Big Crunch. Si el universo es suficientemente denso, es posible que la fuerza gravitatoria de toda esa materia pueda finalmente detener la expansión inicial, de tal manera que el universo volvería a contraerse, las galaxias empezarían a retroceder y con el tiempo colisionarían entre sí. Las temperaturas se elevarían y el universo se precipitaría hacia un destino catastrófico en el que quedaría reducido nuevamente a un punto. Algunos físicos han especulado que después se formaría otro universo, en cuyo caso se repetiría el proceso. A esta teoría se la conoce como la teoría del universo oscilante
Hoy en día, esa hipótesis parece incorrecta, pues a la luz de los últimos datos experimentales, el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Big Rip o Gran Desgarramiento. Big Rip. El Gran Desgarramiento o teoría de la eterna expansión, en inglés Big Rip. Es una hipótesis cosmológica sobre el destino último del universo. Este posible destino final del universo depende de la cantidad de energía oscura que existe en el universo. Si el universo contiene suficiente energía oscura, podría acabar en un desgarramiento de toda la materia. El valor grave es W. La razón entre la presión de la energía oscura y su densidad energética. AW mayor menos 1. El universo acabaría por ser desgarrado. Primero las galaxias se separarían entre sí. Luego, la gravedad sería demasiado débil para mantener integrada cada galaxia. Los sistemas planetarios perderían su cohesión gravitatoria. En los últimos minutos se devastarán estrellas y planetas y los átomos serán destruidos. Los autores de esta hipótesis calculan que el fin del tiempo ocurriría aproximadamente en 3,5 por 10 elevado a los 10 años después del Big Bang, es decir, dentro de 2,0 por 10 a la 10 años. Una modificación de esta teoría denominada Big Freeze, aunque poco aceptada, afirma que el universo continuaría su expansión sin provocar un Big Rip. Descripción física, tamaño del universo. Universo observable. Muy poco se conoce con certeza sobre el tamaño del universo. Puede tener una longitud de billones de años luz o incluso tener un tamaño infinito. Un artículo del 2003 dice establecer una cota inferior de 24 gigaparsecs, 78.000 millones de años luz, para el tamaño del universo, pero no hay ninguna razón para creer que esta cota está de alguna manera muy ajustada. Forma del universo. El universo observable o visible, que consiste en toda la materia y energía que podría habernos afectado desde el Big Bang, dada la limitación de la velocidad de la luz, es ciertamente finito. La distancia comóvil al extremo del universo visible ronda los 46.500 millones de años luz en todas las direcciones desde la Tierra. Así, el universo visible se puede considerar como una esfera perfecta con la Tierra en el centro y un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Hay que notar que muchas fuentes han publicado una amplia variedad de cifras incorrectas para el tamaño del universo visible, desde 13.700 hasta 180.000 millones de años luz. El universo y las distancias que separan los astros son tan grandes que, si las quisiéramos expresar en metros, tendríamos que utilizar cifras muy grandes. Debido a ello, se utiliza como unidad de longitud el año luz.
que corresponde a la distancia que recorre la luz en un año. Anteriormente, el modelo de universo más comúnmente aceptado era propuesto por Albert Einstein en su relatividad general, en la que propone un universo finito pero ilimitado, es decir, que a pesar de tener un volumen medible, no tiene límites, de forma análoga a la superficie de una esfera, que es medible pero ilimitada. Esto era propio de un universo esférico. Hoy, gracias a las últimas observaciones realizadas por WMAP de la NASA, se sabe que tiene forma plana, aunque no se descarta un posible universo plano cerrado sobre sí mismo. Estas observaciones sugieren que el universo es infinito. Forma del universo y estructuras a gran escala del universo. Una pregunta importante abierta en cosmología es la forma del universo matemáticamente. ¿Qué tres variedad representa mejor la parte espacial del universo? Si el universo es especialmente plano, se desconoce si las reglas de la geometría euclidiana serán válidas a mayor escala. Actualmente muchos cosmólogos creen que el universo observable está muy cerca de ser especialmente plano, con arrugas locales donde los objetos masivos distorsionan el espacio-tiempo, de la misma forma que la superficie de un lago es casi plana. Esta opinión fue reforzada por los últimos datos del WMAP, mirando hacia las oscilaciones acústicas de las variaciones de temperatura en la radiación de fondo de microondas. Por otra parte, se desconoce si el universo es conexo. El universo no tiene cotas especiales de acuerdo al modelo estándar del Big Bang. Superficie de una esfera no tiene límite, pero no tiene un área infinita. Es una superficie en dos dimensiones, con curvatura constante en una tercera dimensión. La tercera esfera es un equivalente en tres dimensiones en el que las tres dimensiones están constantemente curvadas en una cuarta. Si el universo fuese compacto y sin cotas, sería posible, después de viajar una distancia suficiente, volver al punto de partida. Así, la luz de la estrella y las galaxias podrían pasar a través del universo observable más de una vez. Si el universo fuese múltiplemente conexo y suficientemente pequeño y de un tamaño apropiado, tal vez complejo, entonces posiblemente se podría ver una o varias veces alrededor de él en alguna o todas direcciones. Aunque esta posibilidad no ha sido descartada, los resultados de las últimas investigaciones de la radiación de fondo de microondas hacen que esto parezca improbable. Color. Históricamente se ha creído que el universo es de color negro, pues es lo que observamos al momento de mirar al cielo en las noches despejadas. En 2002, sin embargo, los astrónomos Carl Glasewuch y Ivan Baldry afirmaron en este artículo científico que el universo en realidad es de un color que
decidieron llamar café con leche cósmico. Este estudio se basó en la medición del rango espectral de la luz proveniente de un gran volumen del universo, sintetizando la información aportada por un total de más de 200.000 galaxias. Homogeneidad e isotropía. Mientras que la estructura está considerablemente fractalizada a nivel local, ordena en una jerarquía de racimo. En los órdenes más altos de distancia, el universo es muy homogéneo. A estas escalas, la densidad del universo es muy uniforme y no hay una dirección preferida o significativamente asimétrica en el universo. Esta homogeneidad e isotropía es un requisito de la métrica de Friedman, la Maitre, Robertson, Walker, empleada en el modelo cosmológicos modernos. La cuestión de la anisotropía en el universo primigenio fue significativamente contestada por el WebMap, que buscó fluctuaciones en la intensidad del fondo de microondas. Las medidas de esta anisotropía han proporcionado información útil y restricciones sobre la evolución del universo hasta el límite de la potencia de observación de los instrumentos astronómicos. Los objetos irradian y absorben la energía de acuerdo a las mismas leyes físicas, como lo hacen en nuestra propia galaxia. Basándose en esto, se cree que las mismas leyes y constantes físicas son universalmente aplicables a través de todo el universo observable. No se han encontrado ninguna prueba confirmada que muestre que las constantes físicas hayan variado desde el Big Bang. Composición. El universo observable actual parece tener un espacio-tiempo geométricamente plano, conteniendo una densidad masa-energía equivalente a 9,9 por 10 a la menos 30 gramos por centímetro cúbico. Los constituyentes primarios parecen consistir en un 73% de energía oscura, 23% de materia oscura fría y un 4% de átomos. Así, la densidad de los átomos equivaldría a un núcleo de hidrógeno sencillo por cada 4 metros cúbicos de volumen. La naturaleza exacta de la energía oscura y la materia oscura fría sigue siendo un misterio. Actualmente se especula con que el neutrino, una partícula muy abundante en el universo, tenga, aunque mínima, una masa. De comprobarse este hecho, podría significar que la energía y la materia oscura no existen. Durante las primeras fases del Big Bang, se cree que se formaron las mismas cantidades de materia y antimateria. Materia y antimateria deberían eliminarse mutuamente al entrar en contacto, por lo que la actual existencia de materia y la ausencia de antimateria supone una violación de la simétrica CP, por lo que puede ser que las partículas y las antipartículas no tengan propiedades exactamente iguales o simétricas,
o puede que simplemente las leyes físicas que rigen el universo favorezcan la supervivencia de la materia frente a la antimateria. En este mismo sentido también se ha sugerido que quizás la materia oscura sea la causante de la variogénesis al interactuar de distintas formas con la materia que con la antimateria. Antes de la formación de las primeras estrellas, la composición química del universo consistía primariamente en hidrógeno, 75% de masa total, con una suma menor de helio, 24% de la masa total, y el resto de los otros elementos, una pequeña porción de estos elementos estaba en la forma del isótopo deuterio, helio y litio. La materia interestelar de las galaxias ha sido enriquecida sin cesar por elementos más pesados generados por procesos de fusión en las estrellas y diseminados como resultado de las explosiones de supernovas, los vientos estelares y la expulsión de la cubierta exterior de las estrellas maduras. El Big Bang dejó detrás un flujo de fondo de fotones y neutrinos. La temperatura de la radiación de fondo ha decrecido sin cesar con la expansión del universo y ahora fundamentalmente consiste en la energía de microondas equivalente a una temperatura de 2725 K. La densidad del fondo de neutrinos actual es de 150 por centímetro cúbico. Estructura cuántica. Según la física moderna del universo, es un sistema cuántico aislado, un campo unificado de ondas que entra en decoherencia al tutor de la observación o medición. En tal virtud, en última instancia, el entorno del universo sería no local y no determinista. Multiverso y universos paralelos. Los cosmólogos teóricos estudian modelos del conjunto de espacio-tiempo que están conectados y buscan modelos que sean conscientes con los modelos físicos cosmológicos del espacio-tiempo en la escala del universo observable. Sin embargo, recientemente han tomado como fuerza teórica que contemplan la posibilidad de multiversos o varios universos coexistiendo simultáneamente, según la recientemente enunciada teoría de multiexplosiones. Se pretende dar explicación a este aspecto, poniendo en relieve una posibilidad convivencia de universos en un mismo espacio. El universo, una ilusión. Científicos del King's College de Londres lograron recrear las condiciones inmediatamente seguidas del Big Bang a través del conocimiento adquirido durante 2 años de la partícula de Higgs y llegaron a la conclusión de que posiblemente el universo colapsó hasta dejar de existir casi tan pronto cuando empezó. Lo que plantea la idea de que todo lo que vemos no existe y solo es el pasado de los astros. Estructuras agregadas del universo, las galaxias. A gran escala el universo está formado por galaxias y agrupaciones de galaxias. Las galaxias son agrupaciones masivas de estrellas y son las estructuras más grandes
en las que se organiza la materia en el universo. A través del telescopio se manifiestan como manchas luminosas de diferentes formas. A la hora de clasificarlas, los científicos distinguen entre las galaxias del grupo local, compuesto por las 30 galaxias más cercanas y a las que está unida gravitatoriamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, y todos los demás galaxias a las que llaman galaxias exteriores. Las galaxias están distribuidas por todo el universo y presentan características muy diversas, tanto en las que respecta a su configuración como a su antigüedad. Las más pequeñas abarcan alrededor de 3.000 millones de estrellas, y las galaxias de mayor tamaño pueden llegar a abarcar más de 1 millón de astros. Estas últimas pueden tener un diámetro de 170.000 años luz, mientras que las primeras no suelen exceder de los 6.000 años luz. Además de estrellas y sus astros asociados, planetas, asteroides, etc., las galaxias contienen también materia interestelar, constituida por polvo y gas en una proporción que varía entre el 1 y el 10% de su masa. Se estima que el universo puede estar constituido por unos 100.000 millones de galaxias, aunque estas cifras varían en función de los diferentes estudios. Formas de galaxias. La creciente potencia de los telescopios, que permite observaciones cada vez más detalladas de los distintos elementos del universo, han hecho posible una clasificación de las galaxias por su forma. Se han establecido así 4 tipos distintos: galaxias elípticas, espirales, espirales barradas e irregulares. Galaxias elípticas. En forma de elipse o de esferoide, se caracterizan por carecer de una estructura interna definida y por presentar muy poca materia interestelar. Se consideran las más antiguas del universo, ya que sus estrellas son viejas y se encuentran en una fase muy avanzada de su evolución. Galaxias lenticulares. Las galaxias de este tipo fueron en su momento galaxias espirales, pero consumieron o perdieron gran parte de materia interestelar, por lo que hoy carecen de brazos espirales y solo presenta su núcleo, aunque a veces existe cierta cantidad de materia interestelar, sobre todo polvo, que se agrupa en forma de disco alrededor de esta. Esta galaxia constituyen alrededor del 3% de las galaxias del universo. Galaxias espirales. Están constituidas por un núcleo central y 2 o más brazos en espiral que parten del núcleo. Esta se halla formado por multitud de estrellas y apenas tiene materia interestelar, mientras que en los brazos abundan la materia interestelar y hay gran cantidad de estrellas jóvenes que son muy brillantes. Alrededor del 75% de la galaxia del universo son de este tipo. Galaxia espiral barrada. Es un subtipo de galaxia espiral caracterizados por la presencia de una barra central de la que típicamente parten 2 brazos espirales. Este tipo de galaxias constituyen una fracción importante del total de galaxias espirales. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Galaxias irregulares. Incluyen una gran diversidad de galaxias cuyas configuraciones no responden a las 3 formas anteriores, aunque tienen en común algunas características como la de ser casi todas pequeñas y contener un gran porcentaje de materia.
interestelar se calcula que son irregulares alrededor del 5% de las galaxias del universo. La Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Según las observaciones, posee una masa de 10 a la 12 masas solares y es de tipo espiral barrada, con un diámetro medio de unos 100.000 años luz. Se calcula que contiene unos 200.000 millones de estrellas, entre los cuales se encuentra el Sol. La distancia desde el Sol al centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz, 8,5 kepc. A simple vista se observa como una estela blanquecina de forma elíptica que se puede distinguir en las noches despejadas. Lo que no se aprecian son sus brazos espirales, en uno de los cuales, el llamado brazo de Orión, está situado nuestro sistema solar y por tanto la Tierra. El núcleo central de la galaxia presenta un espesor uniforme en todos sus puntos, salvo en el centro, donde existe un gran abultamiento con un grosor máximo de 16.000 años luz, siendo el grosor medio de unos 6.000 años luz. Todas las estrellas y la materia interestelar que contiene la Vía Láctea, tanto en el núcleo central como en los brazos, están situados dentro de un disco de 100.000 años luz de diámetro, que gira sobre su eje a una velocidad lineal superior a los 206 kilómetros sobre segundo. Las constelaciones. Tan solo 3 galaxias distintas a la nuestra son visibles a simple vista. Tenemos la galaxia de Andrómeda, visible desde el hemisferio norte, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes en el hemisferio sur celeste. El resto de las galaxias no son visibles al ojo desnudo, sin ayuda de instrumentos. Sí que lo son, en cambio, las estrellas que forman parte de la Vía Láctea. Estas estrellas dibujan a menudo en el cielo figuras reconocibles que han recibido diversos nombres en relación con su aspecto. Estos grupos de estrellas de perfil identificable se conocen con el nombre de constelaciones. La Unión Astronómica Internacional agrupó oficialmente las estrellas visibles en 88 constelaciones, algunas de ellas muy extensas como Hidra o la Osa Mayor, y otras muy pequeñas como Flecha y Triángulo. Las estrellas son los elementos constitutivos más destacados de las galaxias. Las estrellas son enormes esferas de gas que brillan debido a sus gigantescas reacciones nucleares. Cuando, debido a la fuerza gravitatoria, la presión y la temperatura del interior de una estrella que sea suficientemente intensa, se inicia la fusión nuclear de átomos y comienza a emitir una luz roja oscura y después se mueve hacia el estado superior, que es en el que está nuestro Sol, para posteriormente, al modificarse las reacciones nucleares interiores, dilatarse y finalmente enfriarse. Al acabarse el hidrógeno se originan reacciones nucleares de elementos más pesados, más energéticas, que convierten la estrella en una gigante roja. Con el tiempo, esta se vuelve inestable, a la vez que lanza hacia el espacio exterior la mayor parte del material estelar.
Este proceso puede durar 100 millones de años hasta que se agota toda la energía nuclear y la estrella se contrae por efecto de la gravedad hasta hacerse pequeña y densa, en la forma de enana blanca, azul o marrón. Si la estrella inicial es varias veces más masiva que el Sol, su ciclo puede ser diferente y en lugar de una gigante puede convertirse en una supergigante y acabar su vida con una explosión denominada supernova. Estas estrellas pueden acabar como estrellas de neutrones. Tamaños aún mayores de estrellas pueden consumir todo su combustible muy rápidamente, transformándose en una entidad supermasiva llamada agujero negro. Los pulsares son fuentes de ondas de radio que emiten con periodos regulares. La palabra pulsar significa pulsating radio source, fuente de radio pulsante. Se detectan mediante radiotelescopios y se requieren relojes de extraordinaria precisión para detectar sus cambios de ritmo. Los estudios indican que un pulsar es una estrella de neutrones pequeña que gira a gran velocidad. El más conocido está en la nebulosa del Cangrejo. Su densidad es tan grande que muestra de causar del tamaño de onda bola de bolígrafo. Tendría una masa de cerca de 100.000 toneladas. Su campo magnético, muy intenso, se concentra en un espacio reducido. Esto lo acelera y lo hace emitir gran velocidad de energía en haces de radiación, que aquí recibimos como ondas de radio. La palabra causar, la palabra quasar, es un acrónimo de Quasi-Stellar Radio Source, fuentes de radio casi estelares. Se identifican en las décadas de 1950, más tarde se vio que mostraban un desplazamiento al rojo grande que cualquier otro objeto conocido. La causa era el efecto Doppler, que mueve el espectro hacia el rojo cuando los objetos se alejan. El primer quasar estudiado, denominado 3C273, está a 1.500 millones de años luz de la Tierra. A partir de 1980 se han identificado miles de quasares, algunos alejándose de nosotros a velocidad del 90% de la luz. Se han descubierto quasares de 12.000 millones de años luz de la Tierra, prácticamente la edad del universo. A pesar de las enormes distancias, la energía que llega en algunos casos es muy grande. Equivale a la recibida desde miles de galaxias, como ejemplo el S5000, 5.014 más 81, es unas 60.000 veces más brillante que toda la Vía Láctea. Los planetas son cuerpos que giran en torno a una estrella y que, según la definición de la Unión Astronómica Internacional, deben cumplir además la condición de haber limpiado su órbita de otros cuerpos rocosos importantes y de tener suficiente masa como para que su fuerza de gravedad genere un cuerpo esférico, en el caso de cuerpos que orbitan alrededor de una estrella,
que no cumplen estas características se habla de planetas enanos, planetesimales o asteroides. En nuestro sistema solar hay 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, considerándose desde 2016 a Plutón como un planeta enano. A finales de 2009, fuera de nuestro sistema solar se habían detectado más de 400 planetas extrasolares, pero los avances tecnológicos están permitiendo que este número crezca a buen ritmo. Los satélites. Los satélites neutrales son astros que giran alrededor de los planetas. El único satélite neutral de la Tierra es la Luna, que es también el satélite más cercano al Sol. A continuación se enumeran los principales satélites de los planetas del sistema solar. Se incluyen en el listado a Plutón, considerado por la UAI como un planeta enano. Tierra, 1 satélite. Marte, 2 satélites. Júpiter, 63 satélites. Saturno, 59 satélites. Urano, 15 satélites. Neptuno, 8 satélites. Plutón, 5 satélites. Asteroides y cometas. En aquellas zonas de la órbita de una estrella en la que por diversos motivos no se ha producido la agrupación de la materia inicial en un único cuerpo dominante o planeta, aparecen los discos de asteroides, objetos rocosos de muy diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades en torno a la estrella, chocando eventualmente entre sí. Cuando las rocas tienen diámetros inferiores a 50 metros se denominan meteoroides, o a consecuencia de las colisiones. Algunos asteroides pueden variar sus órbitas adaptando trayectorias muy excéntricas que periódicamente les acercan la estrella. Cuando la composición de estas rocas es rica en agua u otros elementos volátiles, el acercamiento a la estrella y a su consecuente aumento de temperatura origina que parte de su masa se evapore y sea arrastrada por el viento solar, creando una larga cola de material brillante a medida que la roca se acerca a la estrella. Estos objetos se denominan cometas. En nuestro sistema solar hay 2 grandes discos de asteroides, uno situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, denominado el cinturón de asteroides, y otro mucho más tenue y disperso en los límites del sistema solar, a aproximadamente 1 año luz de distancia, denominada nube de Oort. Indicios de un comienzo. La teoría general de la relatividad, que fue publicada por Albert Einstein en 1916, implicaba que el cosmos se hallaba en expansión o en contracción, pero este concepto era totalmente opuesto a la noción de un universo estático, aceptada entonces hasta por el propio Einstein. De ahí que éste incluyera en sus cálculos lo que denominó constante cosmológica, ajuste mediante el cual intentaba conciliar su teoría con la idea aceptada de un universo estático e inmutable. Sin embargo, ciertos descubrimientos que se sucedieron en los años 20 llevaron a Einstein a decir que el ajuste que había efectuado a su teoría de la relatividad era el mayor error de su vida. Dichos descubrimientos
se realizaron gracias a la instalación de un enorme telescopio de 254 centímetros en el monte Wilson, en California. Las observaciones formuladas en los años 20 con la ayuda de este instrumento demostraron que el universo se hallaba en expansión. Hasta entonces, los mayores telescopios solo permitían identificar las estrellas de nuestras galaxias y la Vía Láctea, y aunque se veían borrones luminosos llamadas nebulosas, por lo general se tomaban por remolinos de gas existentes en nuestras galaxias. Gracias a la mayor potencia del telescopio del monte Wilson, Edwin Hubble logró distinguir estrellas en aquellas nebulosas. Finalmente se descubrió que los borrones eran lo mismo que la Vía Láctea, galaxias. Hoy se cree que hay entre 50.000 y 125.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. A finales de los años 20, Hubble también descubrió que las galaxias se alejaban de nosotros y que lo hacen más velozmente cuando más lejos se hallan. Los astrónomos calculan la tasa de recesión de las galaxias mediante el espectrógrafo, instrumento que mide el espectro de la luz procedente de los astros. Para ello, dirige la luz que proviene de estrellas lejanas hacia un prisma que la descompone en los colores que la integran. La luz, un objeto es rojiza, fenómeno llamado corrimiento al rojo. Si éste se aleja del observador, y azulada, corrimiento al azul, si se le aproxima. Cabe destacar que, salvo en el caso de algunas galaxias cercanas, todas las galaxias conocidas tienen líneas espectrales desplazadas hacia el rojo. De ahí infieren los científicos que el universo se expande de forma ordenada. La tasa de dicha expansión se determina midiendo el grado de desplazamiento al rojo. ¿Qué conclusión se ha extraído de la expansión del cosmos? Pues bien, un científico invitó al público a analizar el proceso a la inversa. Cuando una película de la expansión proyectada en retroceso, a fin de observar la historia primitiva del universo visto así. El cosmos parecía estar en recesión o contracción en vez de una expansión y retornaría finalmente a un único punto de origen. El físico Steve Hawking concluyó lo siguiente en su libro Agujeros negros y pequeños universos, y otros ensayos, editado en 1993. La ciencia podría afirmar que el universo tendría que haber conocido un comienzo, pero hace años muchos expertos rechazaban que el universo hubiese tenido principio. El científico Fred Hoyle no aceptaba que el cosmos hubiera surgido mediante lo que llamó burlonamente a Big Bang, una gran explosión. Uno de los argumentos que esgrimía era que, de haber existido un comienzo tan dinámico, deberían conservarse residuos de aquel acontecimiento en algún lugar del universo. Tendría que haber radiación fósil, por así decirlo, una leve luminiscencia residual. El diario The New York Times, el 8 de marzo de 1998, indicó que hacia 1965 los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson
descubrieron la omnipresente radiación de fondo, el destello residual de la explosión primigenia. El artículo añadió, todo indicaba que la teoría de la gran explosión había triunfado. Pero en los años posteriores al hallazgo se formuló esta objeción: si el modelo de la gran explosión era correcto, ¿por qué no se habían detectado leves irregularidades en la radiación? La formación de las galaxias habría requerido un universo que contactase con zonas más frías y densas que permitieran la fusión de la materia. En efecto, los experimentos realizados por Penzias y Wilson desde la superficie terrestre no revelaban tales irregularidades. Por esta razón, la NASA lanzó en noviembre de 1989 el satélite COBE, siglas de explorador del fondo cósmico en inglés, cuyos descubrimientos se calificaron de cruciales. Las ondas que detectó su radiómetro diferencial de microondas corresponderían a las fluctuaciones que dejaron su impronta en el cosmos y que hace miles de millones de años llevaron a la formación de las galaxias. Universo. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía, el impulso, las leyes y las constantes físicas que la gobiernan.